Como ustedes saben, y como dije en uno de mis videos, se los dejo por acá para que lo vean, en los últimos años Intel ha ido en decadencia, hasta el punto de ser superado en performance single core, rendimiento mononúcleo en español, por AMD en la gama doméstica de sus procesadores. También fue brutalmente traicionado por Apple, empresa con la que fabricaban iMacs y portátiles, ya que esta decidió fabricar sus propias unidades de procesamiento basadas en la famosa arquitectura Big Little DRM. Y así es como tenemos al Apple M1 en el mercado. A pesar de haber sido un año difícil para el gigante, este parece tener un buen plan y haber despertado según las filtraciones, siendo la empresa fabricante de hardware que más ha dejado de que hablar. Antes de irme, básicamente quiero aclarar que este video va a ir bastante por el punto de vista personal, ya que Intel parece haber despertado y sinceramente está dejando mucho de qué hablar. Voy a dar mi opinión, como hice en el video que subí hace unos 4 meses, que básicamente hablaba de que si teníamos muchas expectativas sobre AMD, y básicamente también voy a dar bastante información. Así que sin nada más que decir, deja tu like, suscríbete, y ahora sí sigamos con el video. Parece que sí. Al fin nuestro viejo amigo azul acaba de despertar tras la llegada del nuevo CEO Pat Gelsinger, prometiéndonos nuevos productos en un mundo donde la falta de stock predomina. Como ustedes sabrán, este pasado 30 de marzo... Bueno, estoy grabando esto justamente en la fecha de salida, el 30 de marzo, pero no sé cuándo van a ver ese video, así que ya está todo anunciado y no importa. Se anunciaron los procesadores de la 11ª generación de Intel. Estos cuentan con su nueva arquitectura Rocket Lake S para sobremesa y están porteados a una litografía o proceso de fabricación a 14 nanómetros. Sí, nos topamos de nuevo con este proceso de fabricación que está quedando obsoleto, es decir, estuvo por 6 generaciones consecutivas y es poco eficiente en ámbito de performance per watt y temperaturas. Estos procesadores vendrán equipados con 20 líneas de PCI Express 4.0 y vendrán con sus nuevos gráficos integrados Intel Xe LP. También tenemos nuestras nuevas MAR de la serie 500 con soporte para esta generación. Y desafortunadamente no todas las MAR de la serie 400 van a soportar estos nuevos procesadores, aunque serán perfectamente retrocompatibles con el socket LGA 1200. A lo que quiero llegar con esto es que será una gama de procesadores enfocada plenamente al gaming y no son muy buenos para multitarea, ya que en performance multicore, es decir, rendimiento multinúcleo, se quedan bastante cortos, aunque no tan mal para la cantidad de núcleos que tienen, ya que mejoraron en IPC y el clocking turbo del BOST alcanza hasta los 5.3 GHz. Y en overclocking extremo ha llegado a alcanzar los 7 GHz. Aunque las temperaturas... las temperaturas... Nah, deben de estar bien. Mi conclusión es que esto es un parche entre muchas comillas, ya que no son procesadores del todo dignos de competir contra los Ryzen 5000, ya que justamente simplemente lo superan en ámbitos de gaming, pero en gamas más bajas, por ejemplo i7 o i5, no hay señales de gamas más de entrada. Los precios están bastante por debajo de los Ryzen 5000 y puede llegar a valer la pena. Esto le servirá para darse tiempo a anunciar a principios del 2022 o incluso a finales de este año la 12ª generación de sus procesadores, basados en arquitectura Alder Lake S y un proceso de fabricación a 10 nanómetros que empieza a funcionar. También, según las filtraciones, contaremos con un procesador tope de gama i9 12900K con hasta 16 núcleos físicos y 32 hilos. A lo que quiero llegar con esto es que lo verdaderamente potente se va a venir con Alder Lake S y también Tiger Lake H, dos arquitecturas, una destinada para sobremesa y la otra para portátiles, porteadas una litografía de 10 nanómetros. Y Tiger Lake H ya se está empezando a comercializar. Por otro lado, como había dado una referencia en el video anterior, resulta que las gráficas de Intel ahora son oficiales. Se habían visto filtraciones, pero resultó ser que se cometió un error terrible. Actualizar el feed de su página web y revelar la existencia de estas gráficas. La tope de gama de la serie, según las especificaciones, contará con 512 unidades de cómputo, o lo que es lo mismo,
4096 núcleos, junto con 16 GB de memoria GDR6. Y todo esto con un TGP que no debería de superar los 150 vatios. Esta gráfica debería de ser capaz de competir contra la RTX 3070 de Nvidia y la RX 6600 XT de AMD. Por otro lado, Intel dejó mucho de qué hablar en una conferencia que la empresa aprovechó para hacerla su nuevo CEO, en donde, bueno, básicamente se habló sobre el futuro de la empresa y se dijeron muchas cosas importantes. Empezaron hablando de sus fábricas, ya que como saben, estas sufrieron retrasos en el proceso de fabricación a 10 nanómetros que dejó a Intel en una posición poco competitiva contra AMD o Apple, ahora que tienen el Apple M1. Gracias a esto, se llegaron a plantear que Intel abandonase sus propias fábricas para empezar a fabricar con TSMC y así utilizar procesos de fabricación más eficientes como hace AMD y Apple. Pat Gelsinger dijo que de eso nada. Afirman que el hecho de tener sus propias fábricas les da una ventaja competitiva y aparte de todo eso, Pat Gelsinger anunció una inversión de $20.000 millones destinada a la construcción de 2 nuevas fábricas en Arizona, que estarán destinadas a la fabricación de obleas de silicio, a una litografía de 7 nanómetros y futuros procesos de fabricación. Pat Gelsinger es muy ambicioso en cuanto a procesos de fabricación y piensa restablecer el antiguo TikTok, que consiste en cambiar de proceso de fabricación cada 2 generaciones. Sí, a mí se me quedó la misma cara, ya que la litografía de 10 nanómetros tardó años en funcionar, pero resulta que tenemos los 7 nanómetros a la vuelta de la esquina. Y estos deberían de competir directamente con los 5 nanómetros de TSMC. Y según lo que dijeron, veremos por primera vez estos 7 nanómetros en la gráfica Ponte Vecchio, o algo así, no sé bien cómo se pronuncia, que es una gráfica para servidores justamente destinada a salir a finales de este año. Otra cosa que ya es oficial y justamente anunciaron es que después de Alder Lake, que veremos en la 12ª generación de procesadores Intel, llegará Raptor Lake y después de esa Meteor Lake, que saldrá para el 2023 y será cuando veamos a los 7 nanómetros en la gama doméstica de sus procesadores. Mientras tanto, nos tendremos que conformar con el proceso de fotolitografía a 14 y 10 nanómetros. Vamos a aprovechar para hablar de Meteor Lake, que según el nuevo CEO de Intel, Pat Gelsinger, tendrá una arquitectura de chiplets, pero un tanto diferente a los procesadores Ryzen. Estos contarán con un diseño 3D, es decir, que se apilan unos encima de otros, y una muy buena interfaz de información, y así todos los productos pasarán a tener unos diseños de chiplets. Bueno, y básicamente acercándonos al final del video y sacando conclusiones, esto fue un tema que me pareció muy interesante de hablar, ya que no sé si ustedes recuerdan que cuando subí justamente el video, que es bastante parecido a este, aunque fue más que nada por mi punto de vista, esto no di tanto mi opinión que la voy a dar ahora, AMD era el centro de atención de todo el mundo. Era como AMD va a ser la mejor empresa fabricante de hardware, con la salida de los Ryzen 5000, las RX 6000, era todo puro AMD, AMD, AMD. Y yo veía youtubers y un montón de techtubers, como le dirán, que justamente decían que era como AMD, destruyeron a Intel, pero en realidad sinceramente ahora unos meses, nada más 3-4 meses después, nos damos cuenta de que no vimos ni un Ryzen 5000 ni siquiera una gráfica Radeon. Desaparecieron mágicamente del mercado. Entonces es bastante curioso y me pareció hablar de este tema porque ahora es Intel la que está dejando bastante de qué hablar y salió de las sombras cuando predominaba la falta de stock. Así que sinceramente me pareció muy interesante. Mi punto de vista es que Intel sí tiene un buen plan y puede no llegar a ser la Intel que era antes, sin tanta competencia y teniendo tanto liderazgo en su nicho de mercado, por decirlo de cierta manera, pero sí llegar a progresar muchísimo gracias a su competencia. Y poco a poco vamos a ir viendo procesadores Ryzen o incluso de Intel de la gama doméstica que vayan subiendo y bajando, es decir, en ámbito de performance. No sé si me entienden un poco a lo que me quiero referir, pero creo que tiene un buen plan y en esta situación que estamos viviendo pueden pegar bastante duro. Así que nada, gente, hasta acá el final del video. Muchas gracias por quedarse hasta acá. La verdad es que me lo agradezco mucho porque me da un montón de retención de audiencia y tenemos que llegar a un montón de horas de visualización para monetizar, que falta muchísimo, pero bueno. Y bueno, básicamente eso. Muchas gracias por quedarse hasta acá y bueno, gente, nos reímos.
suscríbete.